Ha pasado ya un par de años desde que apareció la IA en el contexto artístico y la verdad es que parece que el debate no se ha movido un milímetro. Así que por mucho que a mí no me guste hacer estos vídeos que están más enfocados en inteligencia artificial, yo cuando pensé en abrir el canal, mi idea era hacer vídeos que estaban pensados más en hablar de técnica, en hablar de realmente cómo hacer arte, más que en qué herramientas vas a utilizar para hacer ese arte. Me siento ahora mismo un poquito casi hasta obligado en meterme en este debate, soltar mi opinión, porque veo que todo esto ha escalado a una bola que realmente me parece como que han perdido ambos lados el objetivo fundamental de qué cojones significa hacer arte. Entonces, ¿qué quiero hacer con este vídeo? Pues básicamente quiero un poco, por mi parte, zanjar un poco este debate de si la IA es buena o no, o si está matando o no el arte, y demostrar que la pregunta en sí, o sea, el plantearse ese tipo de cuestiones, demuestra dos cuestiones. La primera es que no se está entendiendo la herramienta, y no se está entendiendo cuál es el objetivo o la función de la herramienta dentro de este campo. Y la segunda y más importante es que creo que no se está entendiendo el campo en sí mismo. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Antes que nada, antes de empezar, quiero recordaros que mañana sale el cuarto capítulo de mi novela en Patreon. Solo tenéis que haceros miembros gratuitos en Patreon, darle a seguir ahí y podéis disfrutar de un capítulo cada semana. Como os digo, ya llevamos 3 capítulos, mañana sale el cuarto y luego cada semana va a haber un capítulo nuevo. Así que os dejaré el enlace en la descripción y ya seguimos con el vídeo. Entonces, como os decía, lo que yo veo, lo que estoy viendo, la tesis principal que yo estoy viendo entre compañeros artistas, son cosas tipo: la IA es una amenaza, esto que hace la IA no es arte, la IA nos va a reemplazar, ¿no? Básicamente vendrían a ser un poco las quejas básicas que estoy escuchando. Por supuesto, todo esto viene del miedo y del vértigo que produce esta herramienta. Yo ya os hablé la semana pasada que utilicé las nuevas funciones que tiene ChatGPT de imagen y también sentí ese vértigo, o sea que no es algo que me sea a mí ajeno. Como os dije en el vídeo anterior, yo llevo más de 10 años ilustrando y por lo tanto veo que ahora pues hay un cambio de chip que tenemos que hacer en cuanto a cómo entendemos todo esto, y que es un cambio porque yo ya pasé con él cuando pasé del papel al digital, ¿no? Fue complicado, obviamente, hay un momento de fricción, pero luego sabes encontrar los puntos. Y ojo, que aunque yo durante mucho tiempo haya trabajado en digital y que ahora mismo es mi principal medio de hacer las cosas, sigo haciendo bocetos en papel. Entonces nunca dejas del todo las versiones anteriores, ¿no? Yo creo que si eres artista, al menos cuando tienes como ciertas dinámicas, hay cosas que nunca acabas de dejar del todo al 100%. Pero bueno, te vas adaptando porque meten herramientas nuevas y puedes ir jugando un poco con eso. Sin embargo, yo aquí creo que el gran problema con toda esta discusión es que el debate está mal planteado. Porque para mí la IA no es ni buena ni mala. Creo que lo importante aquí no es tanto la herramienta, sino el contexto en el que se utiliza esa herramienta, ¿no? Creo que aquí el problema es más no tanto qué es lo que hace una IA, sino qué es lo que tú estás dejando de hacer como artista. Porque para mí la IA afecta en una parte muy pequeña de lo que es el trabajo de un artista, que es la ejecución. Y yo creo que aquí está el problema, ¿no? El hecho de que si tú crees que esperarte es simplemente ejecutar la obra, siento decirte que no estás entendiendo para nada lo que significa hacer arte. O sea, la ejecución es una pequeña parte, es simplemente la punta del iceberg, pero hay muchísimo más detrás de hacer arte. Entonces, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Cuando digo un poquito me refiero a más de 2000 años, pero bueno, eso creo que en términos históricos es básicamente anteayer. Así que vamos a ir allí y para ilustraros eso quiero hablaros de un griego que a lo mejor os suena un poquito, que se llamaba Platón, que se inventó una historia que se llamaba el mito de la caverna. Esto nos va a venir muy bien para entender qué puñeta significa hacer arte. Como os digo, este canal está pensado para enseñaros técnicas concretas sobre cómo escribir, cómo ilustrar, cómo hacer cuestiones con vuestras obras. No es un canal que esté pensado para hacer filosofía, así que no os quiero dar mucho la chapa con esto. Pero creo que entender la tesis de todo esto os va a ayudar a comprender mejor todo lo que os quiero contar en este vídeo, que creo que es importante si pretendéis hacer arte y pretendéis hacerlo en el contexto actual, ¿no? Entonces, la tesis principal de Platón es la siguiente. La realidad está dividida como en dos partes. Por un lado tienes el mundo tangible, el mundo, vamos a decir, físico, que es en el que vivimos nosotros, y por el otro lado tienes el mundo de las ideas, que es otro mundo que vive de manera, digamos, paralela al nuestro, como una realidad superpuesta, si lo queréis entender así. La diferencia entre ambos es que en uno de los mundos las cosas son perfectas, están en su máxima expresión, y en el otro lo que tenemos son las copias de AliExpress de las cuestiones que tenemos en el mundo perfecto. Para que lo entendáis bien, es como cuando tú te vas a comprar una Hot Toys, que es prácticamente está al nivel de una obra neoclásica, ¿no? La puta hostia, bien detallado, tal, el pelo, la tela, la hostia. Y luego vas a una web china, pues en plan AliExpress o lo que sea,
y pues encuentras la misma obra, pero que te vale pues un tercio del precio o algo así, ¿no? O sea, en una te puede costar el sueldo de 3 familias, en el otro te cuesta, pues nada, una propinilla, por decirlo en algún caso. Dices, hostia, pues qué guay, me voy a comprar esto. Y cuando lo recibes, abres el paquete y pues la primera es, como decía, una obra neoclásica, la segunda básicamente es un cuadro cubista, ¿no? Entonces, este es un poco el tema, con lo que tenemos aquí, lo que nos plantea Platón en este punto. Y como habréis adivinado todos, pues nosotros nos toca vivir en la versión del Express de la realidad. Así que, básicamente, esta es la tesis que a grandes rasgos el mito de la caverna pretende ilustrar. Entonces vamos un poco con el mito para entender cómo lo plantea Platón y qué tiene esto que ver con la realidad que tenemos los artistas ahora mismo en la era de la IA. Entonces, para los que no sepáis de qué va lo del mito de la caverna, os lo cuento rápido. Platón nos comenta que hay unas personas que viven en una cueva encadenadas en un muro y ellos tienen como otro muro por delante. Y en ese muro por delante lo que ven son sombras reflejadas, ¿no? En este caso, todo el tema de la cueva, todo el tema de las sombras representa nuestro mundo tangible, básicamente nuestra realidad. Sin embargo, Platón nos cuenta que hay personas que a veces consiguen quitarse esas cadenas y salir fuera de la cueva. Y pues van a ese exterior, a ese mundo que existe fuera de la cueva, que en este caso, en su alegoría, pues representaría el mundo de las ideas. En el caso de Platón, esa persona que sale la interpreta como el filósofo, que luego vuelve para enseñar esas verdades a la gente de la cueva. Nosotros, en nuestro caso, vamos a entender a esa persona como el artista, ¿vale? Vamos a seguir un poquito usando los elementos de la caverna de Platón, pero adaptándolo un poco al discurso que os quiero contar, ¿no? Como os decía, el tipo este experimenta la vida fuera de la cueva, ¿no? Experimenta sobre todo la luz y el sol, que para Platón el sol representaba como la idea más importante de todas, que era el bien. Y bueno, en fin, movidas de estas, luego, como os decía, pues decide volver para contarle toda la movida a la gente de allí. Oye, mira que ahí fuera hay cosas que están muy guay, vente y salimos, y el otro está ahí encadenado diciendo, no, aquí estoy bien, no me molestes, ¿no? Básicamente un poco ese es el rollo que estamos viendo. Sin embargo, en esta ecuación, y viendo las imágenes que os estoy poniendo por aquí, veis que existen unos tipos que están haciendo esas sombras en la pared de las que estábamos hablando antes, ¿no? Y están haciendo esas sombras con estas especies de palos que están llevando. Y este es un detalle importante porque nos va a ayudar mucho a entender cuál es la función del artista en toda esta movida. Vamos a poner un ejemplo para que entendáis un poco cuál es la función del palo este. Pongamos que hay un tipo que tiene un palo con forma de caballo. Entonces hace eso y esa sombra, ese palo hace una sombra con forma de caballo en la pared. Para el tipo que está encadenado, el que estábamos hablando antes, para él un caballo no es lo que nosotros entendemos como caballo, sino es la sombra en la pared con forma de caballo. Eso es el caballo para él, porque no ha visto un caballo de verdad en su vida, simplemente ha visto esa sombra. Por lo tanto, asocia el concepto de caballo a simplemente la forma de esa sombra, ¿no? Para él, la posibilidad de que exista un bicho físico con esa forma, con esas características, pues no se le pasa por la cabeza, porque, claro, su mundo realmente está hecho de sombras. Ahora vayamos al tipo que sostiene el palo, que me parece que es el más interesante aquí. Claro, ese tipo que sostiene el palo, que ha tenido que hacer el palo en primer lugar, ha tenido que ver un caballo real, porque a ti no se te ocurre realmente el concepto de caballo de la nada. Este tipo ha tenido que salir ahí fuera, ha experimentado la realidad fuera y ha dicho, hostia, mira un bicho. Este bicho me parece interesante, no tenemos bichos de estos en la cueva y obviamente él no puede coger un caballo y tirarlo a la cueva y decir, mira tío, un caballo, tendrás que hacer el caballo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues hace el palo, ¿no? Hace un palo con forma de caballo y se lo muestra a los demás. Claro, en este sentido, no estás enseñando el caballo en sí, pero sí les estás transmitiendo esa experiencia tuya. Es decir, oye, que existen los caballos, porque los otros, si no hubiesen visto la sombra, jamás hubiesen tenido el concepto de caballo en su cabeza. Ahora tienen un concepto de caballo en la cabeza. Lo que pasa es que no es el caballo de verdad, pero es el concepto. Como mínimo, cuando tú les hablas de caballo, algo les viene a la cabeza. No es como si no lo hubiesen visto nunca y dices caballo y dices, ¿qué puñetas es eso, no? Ahora tienen un qué. Y para mí eso es lo que hace un artista, realmente. Un artista lo que hace es salir ahí fuera, experimentar, vivir, enfrentarte a cosas y en definitiva pensar. Y luego vuelves, haces obras, haces cuestiones que no son la realidad en sí, que no son esas vivencias en sí, pero que están basadas en todo lo que tú has vivido y esa experiencia es la que tú proyectas en los demás, ¿no? Es la que tú compartes a través de las obras que tú haces. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el papel de la IA en todo esto? Pues vamos a poner aquí un elemento que esto Platón no lo tenía en su mito, pero lo voy a poner yo para que entendamos, y es que imagínate que el tipo este de la cueva hace lo mismo, es decir, sale fuera, experimenta, tal, no sé cuántos, pero en lugar de hacer el palo, lo que hace
hacer planos, es decir, hace un diseño, escribe un diseño, hace un plano de, pues el palo tiene que ser así, estas medidas, esta forma, esto no sé qué, no sé cuántos. Y se lo da a un asistente. Este asistente no ha salido de la cueva en su puta vida, es decir, siempre ha estado en la cueva, por lo tanto nunca ha visto aquello que el artista sí ha visto, que el tipo sí que ha visto y experimentado. Sin embargo, es muy bueno ejecutando, es decir, el tío, tú le das algo y lo que le vas a dar lo va a hacer 100% como tú se lo has dado. Le das un plano de mierda, te va a hacer una obra de mierda, le das un plano maravilloso y te va a hacer una obra maravillosa. Depende de lo que tú le des. Ese asistente que tiene el tipo de los palos, en el que precisamente como no tiene que estar tanto tiempo en la cueva haciendo palos, puede estar más fuera viviendo y haciendo más planos para dárselos al asistente y para poder compartir todo ese conocimiento de una manera más grande con los demás, es precisamente el papel que cumple la IA, creo, en esta era, ¿no? Es algo que no ha experimentado, no tiene una experiencia propia, no ha vivido el mundo como lo vive el artista, pero que ejecuta aquello que el artista le dice, sin más, y que depende básicamente de la calidad de lo que el artista le des. Cuanto más le cuente el artista al asistente, mejor trabajar al asistente. Cuanto menos le cuente, como el asistente no parte de una base de nada porque no ha experimentado nada, entonces su trabajo será más mediocre. Por lo tanto, lo que quiero que entendáis es que el trabajo del artista no es tanto el hacer los palos en sí, sino salir ahí fuera, experimentar y sobre todo tener algo que contar. Ese es tu trabajo principal como artista. Tener un qué, tener algo que realmente te llene, que quieras contar a los demás. Esa es tu función principal como artista. No es tanto el ejecutar, el hacer los palos en sí. Porque si tú haces palos, pues como hace el asistente. No, el asistente hace palos, los hace de puta madre. ¿Pero qué me quiere contar el asistente? El asistente en sí no me quiere contar nada. Es una carcasa vacía. Entonces muchas veces estoy viendo que el discurso de si la IA es buena o mala se centra en precisamente eso, y estoy viendo muchos artistas que pretenden ser precisamente esa carcasa vacía. Nada que contar, pero muy buena técnica. Eso ya tengo la guía. Es decir, lo que yo quiero de un artista, sinceramente, es que tenga algo que contar. Es lo que más me importa de un artista. El que ejecute bien o mal, puedo tolerar que ejecute peor si tiene cosas muy interesantes que contarme, a que tenga una técnica maravillosa pero no tenga nada que contarme. Vamos a seguir con esto porque aquí hay otro concepto que es importante entender. Y es que ahora que sabemos cuál es la función que tiene la IA dentro de todo este cambalache, vamos a entender cómo funcionan. Las IAs, todos esto lo hemos oído, funcionan con datos. Pero hay que entender que los datos no son ideas. Un artista sí funciona con ideas. Hay que entender también que el dato para mí es el cadáver de una idea. Es decir, es una idea que no está viva. Una idea tiene que estar viva. Tiene que cambiar, tiene que respirar, tiene que evolucionar con el tiempo. Existe a partir de las cosas que tú vives. Tú vives y generas esas ideas. Las ideas tienen esa capacidad de transmutarse a la vez que las estás experimentando, por decirlo de algún modo. Ese es el motivo principal por el cual Sócrates no escribía. Sócrates no escribía porque consideraba que la filosofía debía vivirse en vivo, debía vivirse en la conversación. Cuando tú estás escribiendo filosofía, estás transformando ideas en datos, ¿vale? Y entonces los datos no son tan interesantes porque, como os digo, son ideas muertas. ¿Qué aprendemos de aquí? Pues lo que os decía antes, la IA no tiene experiencia vital. No ha sentido, no ha experimentado, no se ha enamorado, no ha visto absolutamente nada, no ha sentido nada realmente. Entiende los datos de esas ideas, porque transforma esas ideas en datos y los datos los va a manipular infinitamente mejor que tú. Eso no te quepa duda. Una IA va a manejar los datos mejor que tú. Pero una cosa es que pueda manejar datos y otra es que pueda tener ideas. Son dos conceptos muy diferentes. Entonces, yo creo que la IA es útil, puede ayudarte, puede inspirarte, porque esa manipulación de datos puede despertar la chispa en ti. Del mismo modo que la IA funciona con datos, como hemos dicho, y que coge esas ideas, mata esas ideas, las transforma en datos y funciona con eso, creo que el proceso contrario también funciona. Es decir, la IA te puede dar esos datos, pero que tú como humano, con tu experiencia vital, eres capaz de resucitar esos datos y transformarlos nuevamente en ideas, ¿no? Puedes darle vida a los datos. Y eso es un poco como creo que funciona. O sea, tú coges ideas, ella los mata, los transforma en datos, los procesa, te los devuelve a ti, y tú con esos datos los vuelves a transformar en ideas. Es un poco el sentido, al menos tal y como yo lo veo, que funciona esta interacción, ¿no? Así que, como os decía antes, creo que puede ser un asistente muy bueno si tú le das buenos planos con las ideas que tú has generado, pero que la IA, al menos por ahora, no va a tener ideas propias porque no está pensada para ello. Y no tiene tampoco la capacidad de poder generar esas ideas de manera genuina, precisamente por el hecho de no tener experiencia vital. En el momento en el que una IA pueda tener una experiencia vital, va a tener más memoria, pueda experimentar el mundo pues, a través de un cuerpo físico, pueda, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que podrían darle como aquello que llamamos modelo del mundo, una experiencia propia sobre el mundo. Bueno, a lo mejor sí que en ese punto una IA podría llegar a tener ideas. De momento no es el caso y por lo tanto no hay que asustarte en ese tipo de cuestiones. Una IA no está teniendo ideas ahora mismo. Entonces, ahora aquí las grandes preguntas. Vamos a resolver el misterio. ¿Una IA puede hacer arte?
Pues no, obviamente no puedes hacer arte porque el arte parte de la experiencia vital. Si tú no tienes una experiencia vital y algo que contar, no puedes hacer arte, por muy bien que ejecutes. Y ahora vamos a plantearnos la misma pregunta pero del otro lado, es decir, ¿puedo yo como artista utilizar una IA para hacer arte? Y aquí mi respuesta es por supuestísimo que sí. Claro, aquí lo que tenéis que entender es que no es la IA quien hace el arte, eres tú quien hace el arte. La IA, como os digo, es ese asistente que te puede ayudar a hacer ciertas cuestiones, te dará datos, que es eso, que son datos, pero esos datos los transformas tú en ideas, te puede aportar ciertas cuestiones que te pueden dar un boost en ciertos aspectos de tu proceso. Pero el arte, genuinamente, siempre sale de ti. Hay que entender que el arte se hace antes de ejecutarlo. Es decir, el arte se hace aquí. Aquí es donde tengo yo el arte. El cómo saco esto de aquí y lo plasmo en un sitio donde otro lo pueda experimentar, ya no forma tanto parte del proceso artístico, porque para mí el arte termina aquí. Luego tienes un proceso mecánico de cómo lo ejecuto. Pero para mí eso ya no está dentro del arte, porque el arte se compone de ideas, se compone de una experiencia, se compone de un mensaje y todo esto sucede aquí dentro. Así que el arte depende 100% de ti. Claro, entonces ahora mucha gente puede preguntarse ahora mismo para adaptarme a los tiempos, por eso mucha gente lo dice, ¿no? Tienes que adaptarte a los tiempos, no sé qué. ¿Tengo que utilizar IA siempre? Me parece que la pregunta en sí es absurda. Es decir, es como preguntarte si tengo que utilizar siempre Photoshop. Utiliza lo que te salga de los huevos. Perdonad que lo diga de manera tan clara, pero tienes que utilizar lo que a ti te apetezca. Es decir, si en algún momento te apetece utilizar IA, pues utilízala, sin culpa. Si en algún momento te apetece utilizar Photoshop, utilízalo, sin culpa también. Y si te apetece utilizar óleos o te apetece utilizar técnica seca o mierda de vaca, me da igual lo que quieras utilizar para hacer arte, porque lo importante aquí es entender el contexto y entender lo que a ti te gusta. Dependerá siempre de lo que estés haciendo, de cuáles son tus objetivos y de lo que a ti realmente más te llene en ese momento. La IA al final no deja de ser una herramienta más, como lo es Photoshop o como lo es cualquiera de las técnicas que os estaba comentando antes. Y el usarla bien o el usarla mal dependerá del tiempo que tú hayas dedicado en aprender cómo funciona. Pues como pasa con cualquier otra técnica. No tiene nada de raro, místico o distintivo con cualquier otra cosa. Es simplemente una cosa más. Es cuando uso una cosa o cuando uso la otra. Y nuevamente, vuelvo a repetir lo mismo. Eso dependerá siempre 100% de ti. Mi manera de verlo es que la IA lo que sí que ha aportado al juego, algo completamente diferente que antes no existía, es la posibilidad de hacer ilustraciones, vamos a decir, en modo automático. Y lo aporta del mismo modo que sucedía en la fotografía. Y para mí es la mejor comparación que puedo hacer. Es decir, el modo automático de fotografía, cualquiera con su móvil hace fotos. Eso no convierte a cualquiera en fotógrafo. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú estés con tu familia en la playa y os queréis hacer una foto todos juntos, un selfie, lo que sea, y os hacéis la foto, pum, con el móvil, puta madre. Y otra cosa es el tipo que te va a hacer las fotos en tu boda o te va a hacer las fotos en contextos como más profesionales o lo que sea. Entonces, son dos tipos de fotos, ¿no? Existen ambas cuestiones, pero cada uno tiene su espacio. Obviamente yo que he hecho fotos, pues eso, con el móvil, no me considero fotógrafo, porque fotógrafo es mucho más que tirar una foto. Con la IA pasa exactamente lo mismo. Mucha gente puede hacer arte con IA, por supuesto. Cualquiera puede ir ahora mismo a ChatGPT y pedirle que le haga una ilustración, una foto, lo que sea. Eso no convierte ni en fotógrafo ni en ilustrador a la gente que usa la herramienta, porque ser fotógrafo o ilustrador requiere muchísimo más, ¿no? Requiere poder utilizar eso en modo manual. Que el modo manual va a seguir existiendo. Por ejemplo, en este vídeo habéis visto que hay varias ilustraciones que han ido apareciendo y estas ilustraciones han sido generadas por IA. ¿Por qué? Pues básicamente porque habéis visto que han habido bastantes ilustraciones y son ilustraciones que han durado en pantalla a lo mejor 4 segundos como mucho. Claro, si yo eso lo tuviera que hacer de manera manual, tardaría entre 6 y 8 horas por ilustración. Multiplicad eso por la cantidad de ilustraciones que han aparecido y seguirán apareciendo a lo largo del vídeo. Y decidme si yo puedo gastar esa cantidad de horas en un vídeo que va a durar unos 20 y poco minutos. Realmente no me sale a cuenta hacerlo. Ahora bien, y más teniendo en cuenta que el canal no lo tengo monetizado, entonces no estoy sacando un duro de esto y yo tengo trabajo que hacer a nivel de novelas, libros y demás, como os he comentado antes, a lo que me dedico. No voy a perder mi tiempo en hacer ilustraciones para esto, aunque creo que es importante que estén porque amenizan la manera de contar las cosas. Entonces la mejor solución es hacerlo en automático, porque de esta manera pues amenizo como quería, pero no pierdo tanto tiempo, por lo tanto es un win-win para todo el mundo. Ahora bien, cuando yo estoy haciendo un libro, esas ilustraciones sí las hago manualmente. ¿Por qué? Porque esas ilustraciones, pues para mí son más importantes, tienen un papel importante dentro de lo que es el porqué de esas ilustraciones. Las hago para describir personajes, las hago para que la gente pueda tener una aproximación más visual de aquellos personajes, criaturas, lugares que estoy contando pues en el libro. Quiero que la gente lo vea.
y quiero que lo vea a mi manera. Entonces, en este sentido sí que lo voy a hacer de manera manual, porque ahí sí que es importante y útil y me sale a cuenta el hacerlo yo, gastarme más horas y dedicarle pues esas 6-8 horas a cada ilustración, que es mi trabajo, pero por otra parte, porque creo que aporta mucho más a la persona. Por tanto, lo que os digo, depende mucho del contexto. Y además, creo que existe una alternativa intermedia que nadie está explorando en exceso, que es ni 100% humano ni 100% IA, una versión híbrida. Vamos a hacer algo donde la IA aporta las cualidades que tiene, porque la IA tiene cualidades muy buenas, y yo creo que entre esas cualidades está la versatilidad y la velocidad, que son dos cosas que la IA hace de puta madre, pero luego, por otra parte, creo que la IA tiene ciertas debilidades que el humano excede en esas habilidades, que son básicamente pues, el tema de la creatividad, el tema de la visión, el tema incluso de ese sentimiento que el humano quiere poner en la obra, que muchas veces, por ejemplo, cuando haces composiciones en las que aparecen varios personajes, la IA no capta bien las miradas, los personajes no se miran bien entre ellos, veo todo como que muy vacío. Un humano eso sí que lo puede hacer mejor. Entonces un humano puede corregir este tipo de cuestiones, puede poner ese sentimiento que la IA pondría, eso que se llama como ojos de besugo, ¿no? Que te está mirando así, pero que te está mirando sin vida, ¿no? Y darle esa vida a la mirada de un humano lo puede hacer. Una IA ahora mismo todavía le falta, ¿no? Le falta un poquito de eso. Cuando son personajes individuales, bueno, puede que más o menos pueda zafar. Pero cuando ya tenemos varios personajes, ahí eso le falla bastante. Entonces, es lo que os digo, esa visión híbrida para mí me parece muchísimo más interesante y desde luego que cuando lleguemos al punto de hablar de ilustración en este canal, que ya llegará en su momento, quiero de momento centrarme en la parte más de texto, pero bueno, ya llegará el tema de la ilustración. Cuando lleguemos a ese punto, por supuesto que os enseñaré a hacerlo y exploraremos este camino híbrido del mismo modo que los fundamentos básicos para saber hacerlo todo 100% manual, obvio, porque necesitas saber eso. Por lo tanto, yo creo, ya para cerrar un poco el vídeo y ya ir por la parte de las conclusiones, creo que realmente no se trata tanto de cerrarse a la tecnología por orgullo, por decir yo no uso la IA porque respeto el arte, sino que yo creo que respetar el arte es entenderlo. Es entender realmente que el arte es muchísimo más que la ejecución y que si no entiendes eso, si no entiendes que lo realmente valioso del arte son las ideas que hay detrás, el mensaje que hay detrás, realmente no estás respetando nada. Obviamente que la técnica es importante, pero creo que lo más importante es entender lo que haces. Os voy a poner un ejemplo aquí, porque creo que esto lo ilustra muy bien. Y esto ilustra 100% el problema que yo estoy viendo en este momento con la IA, ¿no? Entonces, un ejemplo que ilustra muy bien esto es cuando salió el nuevo modelo de ChatGPT, la gente se puso de manera a saco a hacer ilustraciones con estilo Ghibli, ¿no? Y esto pasó, pues venga, pa, y os dije, me parece muy bien, es un meme, la gente quiere sumarse a una moda, aunque le importa una mierda lo que está realmente haciendo, ¿no? Simplemente quiere ser uno más de la discusión. Guay. ¿Cuál es la respuesta del artista aquí? Pues he visto a muchos haciendo tutoriales de cómo hacer ilustraciones manuales del estudio Ghibli. Esto lo he hecho yo a mano, tal. Mi pregunta aquí es, ¿te has parado a pensar en algún punto qué huevos te aporta a ti como artista hacer eso? Es decir, porque yo no quiero que me enseñes a hacer ilustraciones en estilo Ghibli. O sea, a mí el estilo Ghibli, perdonad la expresión, pero me chupa un huevo. Es decir, a mí lo que me importa de ese artista es su estilo. Cuéntame cómo has llegado tú a las conclusiones de poder llegar a tu propio estilo. Eso me interesa muchísimo más que aprender el estilo de Miyazaki, que me parece muy bien sus películas. Me gusta mucho el estilo, pero me gusta en su contexto. O sea, que el estilo Ghibli lo use Miyazaki me parece estupendo y me encanta y todo lo que tú quieras. Pero que lo use otro es ridículo. O sea, es decir, no ha habido una reflexión ahí. Estás perdiendo el tiempo en algo que podrías gastar tú haciendo tus propias cosas. A mí me interesan tus ideas. A mí me interesa cuando alguien está haciendo cosas, pero que son originales suyas, no que me copie el estilo de otro, lo haga manual o lo haga con una máquina. Es decir, es que el hecho de copiar el estilo a otro es lo que me parece estúpido, ¿vale? Y lo mismo ha pasado ahora con el tema este del Starter Pack, que están haciendo como... esto empezó también un trend de la IA, que están haciendo como si fuera juguete con el personaje y sus accesorios y demás. Y esto lo han hecho mucho con la IA. ¿Cuál es la respuesta de los artistas? A ver, exactamente lo mismo, pero a mano. Pero vamos a ver, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? ¿Cuál es la idea detrás de eso? ¿Qué me quieres contar con eso? Simplemente lo veo como una métrica de vanidad, de yo también puedo hacerlo, yo también soy guay, pero invéntate otra cosa. Quiero decir, para mí es lo que quiero saber. Tus ideas, seguro que tienes ideas buenísimas. Joder, eres artista. Y lo que estoy viendo es eso. Existe un trend ahora mismo que es lo que yo llamo el arte carcasa, que es vamos a hacer las cosas bonitas, pero no hay nada detrás. Es un huevo de Fabergé. El problema de todo esto, y por lo que me preocupa esto, es que ¿sabéis cuál es el destino final de todo este camino que estamos viendo? El destino final es los anillos de poder. Una cosa que es
la hostia desde un punto de vista visual, hecho manualmente con artistas de VFX que son la hostia, pero con una historia de mierda que no me está contando absolutamente nada. Ese es el destino. Y mucha gente está entrando en esta discusión y nos está llevando a ese punto. Me da igual que lo hagas manual, me da igual que lo hagas con una IA, pero haz algo que tenga un sentido, haz algo que tenga unas ideas detrás. Me da igual que te esfuerces más o menos en el tema de la técnica, pero yo quiero que te esfuerces en tus ideas, que me des algo, es lo que os decía. Cuando yo veo un diseño que es interesante, me quedo flipando con el diseño y digo, hostia, mira lo que ha hecho este tío, cómo ha hecho este diseño de este modo, le ha puesto esto, aquí este personaje, hostia, esto me está dando ideas para yo un personaje que quiero hacer, me voy a inspirar en esto, tal. El diseño es lo que me interesa. En la técnica que haya utilizado para hacerlo, me importa una mierda, pero lo que me interesa es las ideas que hay detrás. Por ejemplo, cuando por ejemplo, el feed de Sora, que ves todas las imágenes que hay, el 90% son imágenes absurdas que o no tienen un sentido, no me aportan nada, pero hay algunas. Por ejemplo, hay una que vi el otro día que era un caracol hecho con manos. A mí eso me dejó un poco loco, porque obviamente, no tiene mucho aquello, pero, joder, hay alguien que ha tenido que pensar, oye, voy a hacer un caracol, pero lo voy a hacer hecho con manos. No sé cuántas. Hay muchas bizarradas hechas con IA que a mí me interesan un montón, porque ya no es el hecho de la ejecución. A mí la ejecución, obviamente, no la valoro porque la ha hecho una máquina, pero es que me da igual la ejecución. A mí lo que me importa es la idea que hay detrás, es el concepto que hay detrás, porque ahí sí que te puede despertar cosas y decir, oye, pues eso está guay, podemos hacerlo tal o tal. Eso ya te despierta algo más. Y eso no es la cosa que ha aportado la inteligencia artificial. Me da igual lo que haya aportado la inteligencia artificial. A mí lo que me interesa es la idea que ha tenido el humano detrás de esa inteligencia artificial. Porque muchas veces parecemos olvidar que detrás de esa inteligencia artificial siempre hay un humano. Y ese humano es el que parece como que se difumina en todo este discurso. O sea, el artista de IA lo que tiene que hacer no es fundarse en la técnica. Obviamente que eso es lo que ya ha decidido que no es lo importante. El artista de IA es un artista que lo importante ha de ser sus ideas y por lo tanto tiene que ser muy bueno de manera manual, de manera única, o sea, de manera personal, entrenar su cerebro para tener ideas que sean la hostia y luego ejecutarlas con la herramienta, por supuesto. Pero lo que tenemos que tener son artistas que se centren en esas ideas, que sean muy buenos en, como os decía al principio, salir de la cueva, experimentar, tener vivencias propias y luego volver y con ese asistente, que es la inteligencia artificial, pues hacer sombras en la pared que despierte la conciencia de la gente que está ahí debajo. Cuando tienes gente que lo único que hace es repetir lo mismo una y otra vez, me da igual que lo hagan de manera manual o de manera con IA o tal, porque no estás haciendo realmente el trabajo de un artista, estás haciendo lo que yo llamo arte carcasa, que me da igual lo mucho o poco que te hayas esforzado, al final el resultado, el cómputo total sigue siendo el mismo que cero. Así que nada, creo que esto es un poquito todo lo que os quería contar. Recordad que el arte al final no deja de ser un acto de comunicación y para que sea un acto de comunicación primero tienes que tener algo que contar. Entonces tu arte no se tiene que basar en la técnica o en lo bien que hagas las cosas, que por supuesto esto suma y es importante. Y como os decía al principio, el saber elegir el medio adecuado para comunicar vuestras cosas. Y cuando digo medio adecuado me refiero si lo voy a hacer en Photoshop, lo voy a hacer en Temperas, lo voy a hacer en tal. Es importante porque también suma al mensaje, pero no es lo fundamental al final. Y lo fundamental son las ideas que tienes detrás. Aprende a hacerlo todo, porque cuantas más herramientas puedas aprender a utilizar y las puedas aprender a utilizar bien, más capacidades, más posibilidades vas a tener para ser creativo. Ser creativo no es solo saber utilizar las herramientas, sino pensar en maneras nuevas de utilizarlas que a nadie se les ha ocurrido. No es solo lo que estás haciendo en la obra, sino en cómo vas a hacer la obra de manera creativa. Eso es también muy importante, así que piensa también en eso. Y por último te diría, sal de la cueva, vive, experimenta, ten una visión personal, una experiencia vital y basa tu arte en esa experiencia vital tuya, que a diferencia de la IA tú sí puedes vivir y la IA no. Entonces, redunda en aquello que te hace único. Básicamente creo que es el mensaje de este vídeo. En definitiva, yo os diría que recordaseis que la IA no mata el arte, pero la falta de ideas sí que lo hace. Nada más, nos vemos la próxima semana. Adiós.